Con la bendición con que el Señor nos bendice, queremos bendecir esta mañana. Y una de las formas más preciosas de poder recibir la bendición de Dios es a través de su palabra, es acercándonos a Él. En el día de hoy vamos a tocar algo de suma importancia que tiene que ver con aquella declaración que el Señor hizo a Pedro, después de Pedro responderle al Señor, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dio 3 declaraciones. Queremos tocar hoy la que tiene que ver con el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, donde el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella? ¿A qué se refería el Señor con esto? Tratemos de buscar en la palabra de Dios esos peligros que el imperio de las tinieblas quería tener y quiere todavía amenazar a la verdadera iglesia de Jesucristo. En el nombre del Señor buscaremos y nos recrearemos en su palabra para que ella nos bendiga. Regresamos de inmediato. El Señor habló de mi iglesia. La palabra iglesia, eclesía en el griego, significa asamblea, congregación. Así que el Señor está diciendo: mi congregación estará basada sobre esta roca, esta declaración que Pedro acaba de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente el Señor dice que su iglesia va a estar amenazada. Amenazada por los planes, amenazada por las estrategias, por las intenciones del reino de las tinieblas. ¿Qué cosas podrían ser aquellas que Cristo solamente menciona lo que va a ocurrir sin dar detalles de qué ocurriría? ¿Qué es lo que pudiera hacer daño, qué pudiera lesionar, qué pudiera torcer, qué pudiera impedir, detener aquello que tiene tanto valor para Dios, que es el conjunto de las personas que han creído en Jesucristo, que lo han reconocido como el Señor, que le han dado oportunidad para hacer cambios en sus vidas, que han sido lavados con la sangre de Cristo? Esa congregación que Dios ama, que Cristo ha sido el instrumento para traerlos a Dios, para ser hijos del reino para Dios. ¿Cuáles son esas cosas que pueden ocurrir? En el libro de los Hechos nosotros encontramos cuáles fueron esos atentados, cuáles han sido esos atentados, cuáles son esos atentados en el día de hoy y hasta el día que Cristo venga, de esas formas de ir en contra del deseo de Dios y dañar a lo que es el cuerpo de Cristo. Entiéndase, a los lavados con la sangre de Jesús, a los que Cristo llamó mis discípulos, los hijos de Dios, etc. Vamos a empezar haciendo un recuento y sin perder de vista que a quien Cristo le está diciendo esto, porque fue a quien Dios le reveló, a quien Dios le trajo esta revelación, es a Pedro.
Y le está diciendo lo que tú acabas de decir, esa piedra, esa declaración contundente, eso que va a hacer que otros conozcan de mí, que sepan de mí por la predicación de ustedes, es lo que va a establecer mi iglesia. No podemos ser parte de la iglesia de Cristo, de esa asamblea de hijos de Dios, sin antes haber sido lavados con la sangre de Cristo, en una decisión consciente que es lo que nos llama al arrepentimiento. El Señor nos invita a arrepentirnos y luego que de corazón le hemos dicho al Señor que sí lo recibimos, que sí entendemos que es nuestro Salvador, entonces el Señor coloca su Espíritu en nosotros y nos va llevando a esa transformación y a ese tomar conciencia de que somos ciudadanos del reino de los cielos, de que somos parte del plan de Dios para que otros conozcan a Jesucristo en esta tierra. Ahora, los peligros están ahí y Pedro es llamado a que él proclame el reino del Señor. La segunda declaración que el Señor le dio es: te daré las llaves del reino. Y lo que hizo Pedro el día en que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, cuando estaban en el aposento alto, fue exactamente abrir el reino. Era una figura que usaban mucho los rabinos, los maestros del pueblo de Israel. Al decir las llaves, abrir con las llaves, era hablar del conocimiento que traerían por medio de la explicación de la palabra de Dios para que las personas pudieran conocer la voluntad de Dios y de esa manera, al rendir sus vidas, llegar a ser parte de ese reino. Así que el Señor le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino. Yo te voy a permitir que tú abras para otros la entrada hacia el reino, y la entrada al reino es la puerta, que es Jesucristo. Pedro iba a predicar el evangelio de Dios a otros y a través de esa enseñanza miles de personas conocieron a Jesús como su Salvador y como su Señor. Cuando en Hechos capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo usó a Pedro de esa manera, vemos ya a Pedro en el ejercicio de ese ministerio, de ese servicio a Dios, de ese estilo de vida de proclamar el Evangelio de Dios para que otros lo conocieran. Así que cuando de ahí en adelante veamos los ejemplos de lo que Cristo estaba anunciando en Mateo 16, a mi iglesia, aunque vengan atentados de parte del reino de las tinieblas, no podrá prevalecer contra ella, está hablando de estas cosas que iban a ocurrir. Veamos el primer ejemplo. En la palabra del Señor dice en Hechos capítulos 4, 5, 7 y 8, que la iglesia de Dios fue sometida a una serie de experiencias que le iban a producir a cada creyente en ese momento intimidación. La intimidación es una fuerza maligna que produce en el ser humano el ser sobrecogido del miedo, del temor, del pánico, de una ansiedad que lo descontrola y que le impide hacer lo que tiene que hacer. La intimidación, desde la experiencia más pequeña que hemos tenido en nuestras vidas, que nos ha hecho sentir agobiados, totalmente sin control, porque el miedo nos ha arropado y ya no tenemos la capacidad para defendernos, hasta experiencias muchísimo más traumáticas, hacen que nosotros tengamos miedo al miedo. En la iglesia primera, en ese primer grupo de discípulos del Señor, el espíritu de intimidación vino sobre esa congregación por medio de diferentes facetas. Empezó siendo una amenaza. Tomaron a los discípulos del Señor en Hechos 3, a Pedro y a Juan específicamente, los tomaron presos porque ellos habían hecho un milagro, habían traído sanidad a un hombre que desde su nacimiento había sido cojo. El hecho de darles, por medio del nombre de Jesús, la sanidad de este hombre provocó un conflicto entre la clase sacerdotal reinante en este tiempo y trataron de usar la intimidación para impedirles que ellos siguieran hablando de Jesucristo. Usted lo puede leer en el capítulo 3, cuando realmente, capítulos 3 y 4, ellos son tomados
presos y llevados a la cárcel. Y después que ellos dicen cómo pudieron hacer el milagro, en el nombre de Jesús, por este nombre, este hombre ha recibido la sanidad, y Cristo es la piedra desechada, y ustedes, los constructores de ese edificio que Dios quiere hacer, han rechazado el deseo de Dios, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Al decir esto, dice que esa plana mayor, esa élite religiosa, jerárquica, con un poder muy grande dentro del pueblo de Israel, los amenazan. Después de ellos haberse puesto de acuerdo, dijeron: no podemos negar que ellos han hecho un milagro, pero vamos a decirle que ellos no pueden hablar más a nombre de este nombre. Es decir, no pueden mencionar más a ninguna persona el nombre de Jesús. Y les amenazaron. Así que el pueblo de Dios de ese momento empieza a sentir los poderes de las tinieblas, aquellos de los cuales Cristo menciona cuando Pedro hizo la declaración, tratando de impedir que el nombre de Jesús fuera proclamado. ¿Por qué oponerse a que el nombre de Cristo fuera proclamado? Bueno, es simple, porque es el nombre de Jesús lo que Él dejó como autoridad para que todo el que creyera en Él proclamara su palabra, y a nombre de Él, en su nombre, al usar el nombre de Jesús, este nombre hiciera que los espíritus de muerte, de enfermedad, de posesión sobre las personas tuvieran que salir huyendo, pero un poco más y más profundo, que al presentar el nombre de Jesús, puesto que por solo Él hay salvación, no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra que pueda dar salvación al ser humano sino Jesucristo. Este nombre, al ser creído y recibido, trae salvación a la raza humana, trae salvación a aquel que le cree, a aquel que deposita toda su fe en Jesucristo. Y este era el problema. Satanás y sus espíritus no quieren que la persona entienda que solo en Jesús hay salvación. Por eso ha hecho explosiones en el mundo entero, trayendo nombres y figuras y personas que, según dicen algunos, son salvadores. Pueden salvar a la persona. El Señor ha dicho que solo Él es la puerta, el único camino, la verdad y la vida hacia Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra persona. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Qué quiere Satanás? Que usted y yo no nos salvemos, que usted y yo no creamos en Cristo. Así que la primera piedra de oposición que se levanta es intimidar a los discípulos de Jesús para que nunca más hablaran en nombre de Jesucristo. Y de la amenaza, de la cárcel, de los azotes, de la persecución a la muerte, fue pasando el enemigo continuamente unos levantamientos para arropar al pueblo y quitarle el poder para que ellos se sintieran intimidados, porque el miedo amedrenta y llena de pánico a la persona. Cuando alguien es perseguido o azotado o amenazado, siente que su libertad de movimiento y su libertad para expresar lo que quiere ya está siendo coartada. Esta es la primera estrategia que usa Satanás en contra de la asamblea, de la congregación, de la iglesia de Jesucristo. Mas Él siguió diciendo, y eternamente va a proclamar esto, hasta el día que esa asamblea se encuentre con Él eternamente, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Y aunque a través de los siglos los verdaderos hijos de Dios han sido perseguidos, han sido maltratados, han sido vejados, han sido torturados y hasta muchos han llegado a la muerte, todavía en el día de hoy, esos hijos de Dios que permanecen fieles a Dios siguen dando testimonio de que no hay otro mediador ni otro salvador que no sea Jesucristo. Así que este es el primer incidente donde nos encontramos que la palabra que Cristo dijo está siendo cumplida. El segundo está en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Y es la historia de una pareja, unos esposos,
que habían llegado a conocer a Jesucristo por medio de la predicación de sus apóstoles, de los apóstoles del Señor. Esta mujer y este hombre son conocidos en la Biblia como Ananías y Zafira. Ambos son movidos a vender una propiedad que tienen. Nadie les ha obligado a hacerlo. Nadie les ha forzado o violentado para que ellos se desprendieran de su propiedad y que de esa propiedad ellos trajeran a la congregación el dinero. Aunque algunos predican forzando que la gente dé su dinero, Cristo nunca nos enseñó eso. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que Él toque el corazón. Y si tú y yo entendemos que Dios nos está tocando el corazón, podamos ofrendar a Dios para que Él use ese dinero en sus propósitos y en sus planes. Pero en este caso, el Espíritu Santo había movido de tal manera tantos corazones en la congregación de los hermanos que estaban en Jerusalén, esa primera asamblea, ese primer grupo de Jesucristo, de discípulos de Cristo, que mucha gente empezó a vender sus cosas sin que hubiera ocurrido un decreto de parte de los apóstoles de que aquí todo el mundo tiene que traer su dinero. Simplemente el Espíritu Santo se movió y empezó a fluir ese movimiento de querer satisfacer las necesidades de los necesitados. Ellos querían que aquellos que estaban pasando por pobreza o necesidades o precariedades no las pasaran más, porque ellos iban a desprenderse de lo que tenían para cubrir esas necesidades. Es en este cuadro, en este escenario, que aparece esta pareja. Y esta pareja se pone de acuerdo entre ellos dos, para vender la propiedad en un precio y llevar otra cantidad a los apóstoles. Y parecería, cuando ellos entregaban eso, que esa era la cantidad en la que la habían vendido. Y vuelvo a repetir, nadie les había dicho que lo hiciera. No había en la congregación una atmósfera de coacción, de reprimenda, de violencia para que la gente diera, ni manipulación para que la gente diera. Simplemente el Espíritu de Dios, que es el que tiene que hacerlo, lo estaba haciendo. Pero ellos respondieron mal. Y aquí está la segunda estrategia de Satanás para hacer que esa asamblea de Jesucristo pudiera ser torcida en sus inicios. Y yo quiero que esto se escuche claro. Dios no quiere que nosotros demos por obligación, sino que demos, dice la Biblia, por espontáneamente, porque Dios nos ha tocado. Vamos a hacer una pausa antes de explicar la segunda parte de este relato. Estamos relatando lo que en Hechos capítulo 5 es el segundo intento de lesionar la iglesia de Jesucristo que está tomando fuerza, que está iniciándose en ese momento. Y esta pareja acordó traer otra cantidad, la pone a los pies de los apóstoles y dice que el Espíritu de Dios inmediatamente le revela a Pedro que allí hay un espíritu de mentira que está trabajando en estas personas. ¿Qué era lo que quería hacer el enemigo? Traer un pecado escondido a la congregación, traer una mentira solapada, traer por medio de esa mentira de estas dos personas una atmósfera dañada ya, porque la mentira no tiene su origen en Dios, tiene su origen en nuestro enemigo. Cristo lo declara tan claramente, tan preciosamente en Juan capítulo 8 cuando dice, el diablo es el mentiroso, el que su naturaleza es de mentira, ha sido mentiroso y homicida desde el principio, y cuando habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. De forma que toda mentira tiene su origen en Satanás, no en Dios.
Dice la Biblia que ninguna mentira procede de la verdad y Dios es la verdad. Entonces, cuando viene este atentado contra la congregación, de dejar allí un espíritu de mentira, estas personas parecían sinceros, pero no lo eran, parecían honestos, pero no lo eran, en sus corazones había engaño, de tal forma que Pedro dice, ¿por qué concebiste esto en tu corazón? Si esto estaba sin vender, te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y luego en el versículo 9 dice, ¿por qué ustedes se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Al Espíritu de Dios no se le puede mentir. El Espíritu de Dios no puede ser engañado. Por lo tanto, en ese día se cortó la posibilidad de una brecha, una segunda brecha que pensaba Satanás, que pensaban las puertas del infierno levantar en contra del pueblo de Dios, y el Señor desenmascaró aquello. Dios nos está diciendo que la mentira no puede ser algo que procede ni que produzca frutos dentro del pueblo de Dios. Tarde o temprano el Señor va a enseñar qué es la verdad, porque justamente su iglesia, tal y como dijo Timoteo, le dijo Pablo a Timoteo, la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Todo grupo que dice ser cristiano, no importa la denominación que tenga, si está caminando fuera de ese precepto, de esa norma, de ser columna y sostén de la verdad, está caminando en contra del deseo de Dios. No puede llamarse una congregación cristiana. Todo lo que se aleja de la verdad del Señor, de lo que es su palabra, está yendo en contra del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, y tarde o temprano el Señor va a traer esta situación, va a cortar esta situación. Si realmente aquellos que están en ese lugar aman a Dios de verdad, Él va a mostrar lo que es el camino correcto. Por lo tanto, dice que ese día estas personas mueren. Dios no permite que sigan diciendo que son parte de su cuerpo cuando están siendo instrumentos de Satanás. El Señor no lo permite, y de esa forma este segundo atentado, intento de atentado contra la congregación del Señor, contra la iglesia del Señor, es sacado fuera. Y tú y yo debemos preguntarnos de manera profunda y seria, porque esta situación nos confronta. Si decimos que somos sus hijos, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos del Dios viviente y que Dios ha lavado nuestras vidas y perdonado nuestros pecados a través de Cristo, no es posible que nosotros permanezcamos en la mentira si somos de la verdad. Juan, el apóstol del amor del Señor, dice claramente en la primera carta que le escribe, ninguno puede decir que es de la verdad si se mantiene en las tinieblas. No es posible que nosotros vivamos esa compatibilidad. Gracias a Dios que fue el Espíritu puso a la luz, manifestó este problema y fue cortado este problema de fondo, de raíz. El tercer ejemplo nos lo da el Señor en el capítulo 6, cuando creció la congregación, crecieron los problemas y creció la murmuración. Dice que el problema básico es que por un mal manejo de las ofrendas que se hacían en bien de las viudas, unas canastas de comida para ellas, una comida diaria, esta situación trajo conflicto dentro de la congregación. Toda congregación que está dividida por la murmuración, toda congregación que está dividida por el abuso del poder, toda congregación que está siendo dividida porque el enemigo ha estado entrando brechas a las vidas de los cristianos, son congregaciones que si no resuelven esto delante de Dios rápidamente y lo hacen conforme al estilo de Dios, son congregaciones destinadas al fracaso. Porque dice la palabra que Cristo enseñó con toda claridad que nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a la unidad, no a la división. Cristo mismo enseñó
ninguna casa o ciudad dividida contra sí misma puede permanecer. ¿Por qué? Porque la división es un resultado de la operación de las puertas del infierno en contra de una congregación o de una vida. De forma que aquí el Señor está diciendo que esta congregación tuvo que enfrentar esta situación con la instrucción del Espíritu y por la misericordia de Dios y por la sabiduría de Dios y por el poder de Dios, esto pudo ser resuelto de una forma sabia, porque Dios permitió que esta murmuración no continuara, que esto no siguiera haciendo daño al pueblo de Dios. De forma que los apóstoles se levantaron y pidieron a la congregación buscar la solución, y Dios dio la solución y el problema se resolvió. La murmuración amenazaba dividir la iglesia del Señor en sus inicios. Y vivimos llenos de cismas y de rupturas, porque nos hemos alejado del consejo de Dios. Nos hemos levantado nosotros mismos a hacer nuestros propios planes sin la instrucción del Espíritu Santo. Y la palabra nos llama a la unidad, no a la uniformidad, sino a la unidad. Y la unidad solo la produce el creer en Cristo, el seguirle por medio de su Espíritu y el mantenernos dentro de una atmósfera de paz en el vínculo del amor. Volveremos a los próximos ejemplos dentro de poco tiempo. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El cuarto incidente que encontramos en el libro de los Hechos, que en la secuencia que llevamos es uno de los que también intentó Satanás llevar a cabo para lesionar al cuerpo incipiente, a esa iglesia que empezaba posterior a la ascensión de Cristo, está en el capítulo 8, versículos 18 a 24. Y allí encontramos algo tan peligroso. Si aquello hubiera progresado, hubiera desmenuzado totalmente a ese grupo de discípulos que estaba siendo instruido en la verdad, que estaba siendo discipulado por los apóstoles en las verdades centrales de la palabra, de la enseñanza del Señor. Dice la palabra de Dios que las persecuciones llevaron hacia Samaria, una de las fronteras de Israel en ese tiempo, llevaron a creyentes allí huyendo. Y de allí salió un hombre que había sido, en el capítulo 6 lo encontramos como uno de los hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, que se llamó Felipe. Este hombre llega a Samaria, llega con su familia, y porque venía huyendo de la persecución, no se intimidó. Ninguno de los creyentes que la palabra de Dios relata se intimidaron por eso. Podían defender sus vidas, ser guiados hacia los lugares que el Señor quería, pero no dejaban de hablar de Jesucristo. No podían callarse con ese testimonio, porque la persona que ha conocido a Cristo quiere que otro lo conozca,
quiere que ese reciba las bendiciones de Dios, que tenga la paz, que tenga el gozo y sobre todo la salvación, el perdón de los pecados. Dice la Biblia que Felipe llega y empieza a hablar de estas cosas y muchedumbres reciben al Señor Jesús. En esa Samaria, muchos samaritanos reconocieron al Señor. Y dice que en la iglesia de Jerusalén se oyó la noticia y enviaron allí a Pedro y a Juan para que ellos fueran y oraran por los hermanos y los animaran. Y aquí está la historia interesante. Es precioso que el Señor permitiera que esto estuviera en su palabra, porque de esta manera podemos entender que Dios desde el principio nos enseña la verdad central de que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, los dones de Dios no pueden ser vendidos. Ninguna cosa que Dios ha regalado, que ha venido a nuestras vidas porque el Espíritu de Dios las trajo como el regalo de la salvación, pueden ser vendidos por ninguna persona. La Biblia dice que cuando llegaron los apóstoles allí, empezaron a orar por ellos y una persona que había estado envuelta en hechicería, en magia, en ocultismo, ve de qué forma tan impresionante los discípulos del Señor, dice Pedro y Juan, oraban por las personas y al orar, el Señor permitía que ellos recibieran el Espíritu Santo y se manifestaba en este momento esa llenura del Espíritu porque ellos hablaban en lenguas espirituales. No hablaban en su idioma, hablaban en lenguas que Dios les daba. Al ver este hombre lo que estaba pasando, es un hombre acostumbrado a usar poderes de las tinieblas, a hacer cosas que fascinaban a los seres humanos. De hecho, la Biblia dice que a este hombre le llamaban el gran poder de Dios porque él decía que estas cosas las hacía porque Dios se las daba, pero era totalmente mentira. Es el diablo que le daba el poder para asombrar a la gente con sus artes mágicas. Este hombre ve lo que está pasando. Simplemente los discípulos del Señor ponen sus manos sobre las personas y ellos reciben esta gracia de Dios, este don de Dios. Y cuando él lo vio, dice la Biblia que le dijo a los apóstoles, a Pedro y a Juan, perdón, les voy a dar dinero para que ustedes me den esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga las manos, ese reciba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero para que ellos les dieran esa autoridad. Y evidentemente, cuando Simón dijo eso, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios hizo hablar a Pedro. Perdón. Pedro es el que habla. Búsquelo usted mismo en su Biblia. Hechos 8:20. Cerciórese usted mismo de lo que dice la palabra de Dios. Porque Pedro dijo que tu plata perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios lo podías obtener con dinero. Esta lección enorme sale de los labios de Pedro. Es Pedro el que enseña a esa congregación incipiente que no se puede comprar nada de lo que Dios regala con dinero. Fue a Pedro que le ofrecieron el dinero y a Juan, y es Pedro el que habla diciendo, eso no es posible, te has equivocado, has errado, tu corazón te ha engañado, ninguna cosa que Dios da puede ser comprada. La salvación, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, el perdón de Dios, el que Dios nos llame sus hijos por haber conocido a Jesucristo, el bautismo, ninguna de esas cosas pueden ser compradas. Todas son regalo de Dios. Y cuando alguien compra o cuando alguien ofrece dinero y alguien que dice ser cristiano recibe dinero por dar estos dones de Dios, está errando. Lo que dice el Señor por medio del Espíritu Santo, por boca de Pedro es, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiente de tu maldad. Y si es posible que Dios perdone el intento de tu corazón. Son cosas serias. Está diciendo que esto que había en él lo había llevado a querer comprar los dones de Dios.
comprar al Espíritu Santo. Perdón, y el Espíritu Santo no se puede comprar. Solamente se puede recibir el don de Dios, porque la Biblia dice claro que solo por gracia somos salvos. Solo por la fe podemos ser salvos. Solo por el amor de Dios recibimos sus bendiciones. Ningún ser humano puede comprar nada a Dios para que Dios le dé. Dios no puede ser sobornado, ni Dios le va a dar la salvación a nadie, ni le va a reducir su perdón a nadie, porque alguien crea que está comprando con dinero los bienes de Dios. Eso es un insulto a la obra perfecta de Jesucristo. Y por eso Pedro le dijo, tu corazón no es recto, tú no puedes obtener con dinero ningún don de Dios. Esto fue algo que Dios señaló, evidenció, reveló a tiempo, para que a través de las generaciones, toda congregación cristiana, toda persona que dice que es un hijo de Dios o se autodenomina parte de la iglesia de Dios, esa iglesia que Cristo compró con su sangre, con su vida, no se engañe y nunca quiera obtener favores de Dios por medio del dinero. El dinero no sirve para eso. El alma humana no puede ser lavada con dinero, sino solo con la sangre de Cristo. Y los resultados y beneficios de la salvación tampoco pueden ser comprados con dinero. Así que el Señor enseña que esto que intentó hacer Satanás para desvirtuar la obra de Dios completamente fue rechazado por ese apóstol, por ese Pedro, que entendió claramente que solo por gracia podemos ser salvos. Como él lo dice en su primera carta, capítulo 1, la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, es el que nos puede salvar. Así que ahí tenemos otra lección de la imposibilidad que tuvo el enemigo en ese momento, en esa congregación, de perpetrar daño y error. Desgraciadamente, a través del tiempo, muchos cristianos se han desviado y han vendido, entre comillas, han vendido supuestas cosas que solo Dios puede otorgar. Nadie que las haya comprado puede creer, a partir de hoy, si está oyendo esta enseñanza, puede creer que aquello que le ha sido vendido otorga salvación o perdón de los pecados, porque solo por la sangre de Cristo nosotros podemos tener las bendiciones de Dios. El quinto incidente peligroso en contra de la iglesia de Cristo está en Hechos 10, versículos 25 y 26. Y esto se hizo de una manera sana. La persona que lo hizo, que es Cornelio, un centurión, al que un ángel de Dios fue enviado para decirle, Cornelio, tus oraciones, tus ofrendas, lo que estás haciendo, Dios lo ha visto y quiere enseñarte algo más. Todo esto ha subido a la presencia de Dios, pero Dios quiere enseñarte algo. Y entonces le dice a Cornelio que envía a buscar a Pedro, le da la dirección y él lo manda a buscar. Cuando Pedro llegó, si usted quiere por favor buscar el capítulo 10, se va a encontrar con que en el versículo 25 dice, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Cornelio siente una gratitud por un hombre que él no conocía, pero que Dios le ha dicho que lo mande a buscar para que él conozca acerca del camino de la salvación. Es Pedro el que va a abrir la puerta allí del reino a esa persona en ese lugar, Cesarea. Y dice que cuando él lo ve, él sale a recibirlo y se postra y lo adora. E inmediatamente es Pedro, y no otro de los apóstoles, Pedro, que dice en el versículo 26, más Pedro lo levantó de inmediato, diciéndole, ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Cuál es la base que tiene Pedro para decir eso? ¿Qué es lo que lo hace expresarle a Cornelio
que él no puede ser adorado, que Pedro no puede ser adorado, que ningún hombre puede ponerse a sus plantas, a sus pies y ofrecerle una reverencia de ese tipo. Pedro dice, levántate, yo soy un hombre como tú no puedes hacerme eso a mí. Es porque Pedro, como un genuino discípulo de Cristo, como alguien que entendía, que conocía los mandamientos de Dios, sabía bien claro que solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Cristo les narró a los discípulos de la tentación que Él había tenido en el desierto, Mateo 4, Lucas 4, usted lo puede leer, una de las tentaciones de Satanás fue decirle al Señor, si me adoras te doy todos los reinos de la tierra, son míos, yo se los entrego a quien yo quiero, a mí me han sido dados. Y el Señor le respondió diciendo, escrito está, solo al Señor adorarás y al solo servirás. Cristo no podía postrarse delante de nadie, Él es Dios. Pero la palabra de Dios había enseñado durante siglos y nos sigue enseñando hoy que nadie puede postrarse, escúcheme bien, querido amigo, nadie debe postrarse delante de ningún ser humano, mucho menos delante de ninguna figura, sea humana o de animal o de lo que sea, porque Dios lo prohíbe. Y Pedro se lo enseñó inmediatamente a Cornelio. Es Pedro, aquel a quien Dios, Jesucristo le ha dicho, tú vas a abrir la puerta del reino, tú vas a usar la predicación para atraer a otros. Es Pedro quien le dice a Cornelio, Cornelio, no te arrodilles delante de mí, levántate, yo soy un hombre como tú. Si nosotros estamos conscientes de lo que la palabra de Dios dice, ese día pudo haber sido un día de fracaso total para la vida de Pedro si él hubiera recibido esa adoración, si él se hubiera quedado tranquilo, si él hubiera entendido que él merecía ser adorado, si él hubiera dejado a Cornelio postrado allí, ese elemento, ese incidente que fue traído por Satanás para hacerle daño a la iglesia de Cristo, ese día Pedro hubiera fracasado, porque hubiera aceptado la adoración y solamente a Dios debemos adorar y solamente Dios debe ser adorado. Así que Pedro quitó toda posibilidad de que otro cristiano a través de los siglos recibiera adoración. Es Pedro el que establece con su ejemplo el paradigma que debemos nosotros imitar. No podemos recibir, aun cuando seamos personas que estamos como Pedro estaba, llevando la palabra, enseñando a otros con la responsabilidad de pastorear a las ovejitas del Señor. Él no podía recibir esa adoración y Él lo deja establecido y la palabra de Dios lo enseña para que no cometamos ese error. Ninguna adoración puede ser aceptada por un hombre porque le quita la gloria a Dios. Le quita la gloria a Dios. Y el Señor claramente nos ha dicho que solamente Él debe ser exaltado y glorificado. Hacemos una pausa y regresamos. En Hechos capítulo 15 encontramos otra historia que nos ayuda a entender cómo el enemigo quería seguir levantando situaciones que hicieran torcer a esa iglesia de Jesucristo, a esa comunión, a esa congregación de comunión de hermanos, apartarlos de la palabra del Señor, apartarlo de la enseñanza genuina, pura, no mezclada, no torcida, no pervertida. Y es que en Hechos capítulo 15, Pedro es la comunidad de los hermanos
en Jerusalén se reúnen porque ha llegado una comisión de la iglesia de Antioquía diciendo que unas personas de esa congregación los habían visitado a ellos en ese lugar y les habían dicho que si ellos no se circuncidaban no podían ser salvos. Y este es un peligro tan grande que allí en la congregación hay de inmediato la convocatoria a una gran asamblea donde los hermanos escuchan que algunos están llevando una palabra peligrosa, una palabra que tuerce el efecto de la entrega de Jesucristo en la cruz, de su muerte, de su salvación. Porque Cristo murió y Él hizo, dice la Biblia, un sacrificio perfecto una sola vez y nada puede ser añadido, nada puede ser modificado, nada puede ser cambiado. Solo el sacrificio de Cristo, solo recibir por fe ese sacrificio, solamente creerle a Dios que nos ha provisto ese cordero, que Cristo ha muerto en nuestro lugar, que Él es el que se ha colocado en lugar de nosotros y recibió el juicio de Dios. Y su sangre, representación de la entrega de su vida, cuando tú y yo le recibimos, cuando tú y yo le aceptamos, cuando tú y yo le creemos a Dios que nos ha dado ese regalo, somos salvos. Nuestros pecados son limpiados. Ya delante de Dios no estamos bajo condenación ni muerte eterna, sino que ya estamos disfrutando la vida eterna. Entonces, dice la palabra de Dios, que un grupo de personas sale hacia esa congregación y da un mensaje distinto. Y se levanta una ansiedad y perturbación en esa congregación al punto que hacen un viaje a Jerusalén para comprobar si era así, si era cierto que para ser salvos había que hacer algo, había que circuncidarse, había que cortar, mutilar una parte del cuerpo para entonces recibir la salvación. No, el mensaje claro es no, no es necesario hacer nada, solamente somos salvos por la fe. Dice Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de nosotros, esto no es algo que nosotros podemos provocar. La salvación no es algo que tú y yo podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. No, es un don de Dios. Y dice, no por obras, nada que hagamos puede salvarnos. Solo a través de Cristo llegamos a esa vida eterna. Y dice, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, en esa reunión quedó claro que nadie puede ser salvo porque haga algo. El sacrificio de Cristo es perfecto, una sola vez y para siempre. Solo tú y yo tenemos que recibirlo, aceptarlo, y recibimos la salvación si de corazón le estamos diciendo a Dios, quiero ser limpio, quiero ser salvo, quiero recibir lo que tú me has dado. Y ese día, un atentado en contra de la Iglesia de Cristo fue desarticulado, porque Dios mostró, por medio de la genuinidad del consejo de los apóstoles, que nadie puede añadir nada a la salvación. Ni tus obras, ni tu comportamiento bueno, ni tus actos de justicia te salvan. No, solo Jesucristo lo puede hacer. Y a partir de eso, entonces Dios crea en nosotros deseos genuinos, auténticos, resultado del Espíritu de Dios que vive en nosotros, que como resultado de ser salvos, como efecto de ser salvos, a consecuencia de haber sido lavados, entonces nuestra vida empieza a caminar en obras justas, no para salvarnos, sino a consecuencia de la salvación. De manera que ese día otro peligro fue cercenado. Desgraciadamente, a través de la historia de los hijos de Dios en el mundo, hasta llegar a nosotros hoy, a punto de entrar al 2002, algunos han enseñado que para ser salvos es necesario hacer otras cosas, guardar otras cosas, creer otras cosas. Y el Señor enseña claramente que solo a través de su salvación nosotros somos salvos. En último lugar, la palabra de Dios dice que algunos creyentes
quisieron evitar que hermanos pudieran ver a sus hermanos que no se reunían en la misma congregación, en la misma casa, que se reunían en otro lugar o en otro país, prohibirles que ellos se juntaran. El espíritu de división se levantaba de nuevo. Y más que nada el espíritu de elitismo, el espíritu que hace que algún grupo crea que es superior a otro grupo porque posee ciertas verdades que todavía el otro no practica o no le han sido reveladas. El Señor dice que eso no es posible. Nadie puede evitar que así sea. Pero este grupo era un grupo de presión tan grande que el mismo Pedro cae en este momento. Dice en Hechos, en Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5, que Pedro fue confundido porque era tan fuerte la presión del grupo que creía en esto, que empezó a caminar de una forma incorrecta, no caminó en la rectitud de Dios. Y es Pablo que le llama y le dice, esto no es conforme a la verdad del Evangelio. Nadie puede prohibirte que tú te reúnas con otros hermanos que han creído en Jesucristo, aun cuando aquellos no tengan la misma enseñanza que tiene tu congregación. Bíblicamente, espiritualmente hablando, nadie puede impedirlo, porque hemos sido llamados a la unidad, a la preciosa unidad que Cristo ha hecho. Dice la Biblia que Él quitó la pared intermedia y nos ha hecho un solo pueblo para Dios. Y somos familia en Cristo y somos ciudadanos de la misma ciudad que es la Jerusalén celestial y hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo. Nos llama el Señor a unidad, no a condicionalidad. Nos llama a amarnos y a dejar de lado muchas cosas que quizás nos separan para poder cumplir con aquello que Cristo dijo, Padre, que sean uno, yo te pido que sean uno. De forma que el Señor enseña ese día que no se puede ser creyente real de Cristo y propiciar la desunión entre los hermanos. Que no puede ser, porque el Espíritu Santo no lo aconseja, no lo enseña y Dios se opone. Al mirar estos ejemplos, tenemos que volver al principio. Cristo dijo que el enemigo intentaría levantarse para que su iglesia, su pertenencia, sus discípulos pudieran ser desviados, pero que Él lo impediría. Y gloria a Dios. Él lo ha estado impidiendo durante más de 2000 años, enseñándonos que la verdad de Él tiene que permanecer dentro de su congregación. Hermanos, entre nosotros la mentira no puede prevalecer si somos creyentes. Entre nosotros la murmuración, los celos, las envidias, las divisiones, el añadir cosas a la salvación, el enseñar que una persona puede ser salva si compra ciertas cosas, el permitir que alguien corrompa a alguien con el soborno o decirle te voy a dar tal cosa para que tú me des tal cosa que Dios regala, es un pecado. Y el Señor nos enseña claramente que no nos podemos apartar de la genuinidad, transparencia, la legítima palabra de Dios. Que no hay añadiduras humanas que puedan torcer su palabra. Te invitamos a que tú busques al Señor. Llama a los teléfonos y haz que lo que aprendes esté totalmente basado en la palabra de Dios. No vamos a tomar nada que no sea de Dios, pero vamos a guardar lo que Él nos ha dicho que guardemos. El Señor te bendiga y pon delante de los hermanos, expon tu necesidad para que ellos oren por ti. Dios te guarde. Nos veremos próximamente, si así es la voluntad de Dios.